Éxitos. Listo, disculpen. Andrea, por favor, habilitate el micrófono. Ahí estoy. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Ahí me están escuchando? Bien, sí, perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar, les dijo recién Janina en su presentación de trauma de páncreas, y justamente se llama un enemigo silencioso, porque el páncreas es eso para los cirujanos, es un enemigo porque nos da batalla y nos da unas hermosas batallas realmente, y es silencioso, y ese va a ser el tema principal que nos va a tener presente toda la charla. Ya les dijo Yani que es un trauma poco frecuente, que eso hace que este enemigo sea un poco más peligroso para todos nosotros y que nos cueste un poquitito más entenderlo. Solamente entre el 2 al 4% de los pacientes con trauma abdominal tienen trauma pancreático. Tiene una gran prevalencia en trauma penetrante, de 3 a 1 al trauma contuso, con la particularidad de que el trauma contuso en realidad lo que tiene es una mayor morbimortalidad, porque lo que pasa es que el trauma contuso suele tener mayores lesiones asociadas graves, justamente porque para que una contusión abdominal provoque una lesión pancreática realmente tiene que ser de una intensidad muy, muy, muy grande. Por otro lado, lo que vamos a tener es que tiene una morbimortalidad general que ronda entre el 45%, que ronda en el 45% aproximadamente, y el predictor en esta morbimortalidad es la lesión ductal, básicamente. Lo que vamos a hacer ahora es jugar con estas preguntas, que déjenme que estoy tratando de ver cómo hago para ponérselas para que ustedes me las puedan contestar. Comprar dólares, sacarla del país, nada. Entonces, acá arriba. Bien, voy a jugar con ustedes. Vamos a probar esto, por eso estamos así como estaba sin saber por dónde lo encontraba. Les hago una pregunta y les voy a pedir que me contesten para que podamos hacer la charla un poco interactiva. ¿Cuál piensa usted que es el error más frecuente en trauma pancreático? Subestimar la cinemática del trauma, no pensarlo, no identificar la lesión en la TAC, provocar o cometer un exceso quirúrgico o cometer un minimalismo quirúrgico. Así que les voy a pedir por favor que comiencen a votar. Tienen 5 segundos más para votar. Y vamos a cerrar la votación acá. Y bueno, la mayoría de todos ustedes piensa que el no pensarlo es el error más frecuente que tenemos. Y yo también. Yo pienso exactamente lo mismo que ustedes. Pienso que hay que tener fundamentalmente para trauma pancreático un alto índice, perdón, me apareció de nuevo el resultado, ahí está, un alto índice de sospecha en trauma pancreático, y básicamente con esto del alto índice lo que tenemos que tener presente es que yo nunca voy a buscar lo que yo no estoy sospechando, y por eso tengo que tener un alto índice de sospecha. Tampoco voy a sospechar lo que no pienso, por eso lo tengo que pensar. Y por otro lado, no voy a pensar en lo que no conozco, razón por la cual estamos acá charlando de trauma pancreático y tenemos que interiorizarnos en cómo hacer que este alto índice de sospecha sea innato en nosotros.
Y básicamente va a ser a través de la cinemática del paciente, va a ser a través de la clínica que tenga ese paciente, y va a ser a través de los exámenes complementarios. La cinemática a veces es relativamente clara, como en estos dos casos, a donde tenemos una paciente con un trauma contuso que tiene un tatuaje del trauma en una región que sí o sí nos dice que tenemos que pensar en trauma de páncreas, o esta otra paciente que tiene una herida de arma de fuego, también en una lesión que prácticamente tiene el cartelito de mirar el páncreas, pero a veces no es tan clara la historia, y a pesar de que no haya ninguna lesión tan marcada como estas dos, tenemos que pensar en trauma de páncreas. En cuanto a la clínica, todos sabemos que es una clínica absolutamente inespecífica y variable. Podemos tener pacientes con una clínica absolutamente sutil y inespecífica y tardía, que sea simplemente un dolor abdominal leve, molestia, pero que después de 4 días de ese dolor leve y de la molestia ya empezamos a correr el paciente de atrás, como digo yo, porque tiene una lesión pancreática. O puede ser que ese paciente de ingreso tenga una lesión absolutamente florida y evidente, o puede ser que el paciente nos llegue en un shock hipovolémico o que nos llegue inconsciente por un TEC y que entonces el diagnóstico lo haga intraquirúrgico. Pero acá también tengo que valerme de esta sospecha y de este alto índice de sospecha, porque por más que yo esté operando un paciente que no pude interrogar, que no sé nada de la cinemática, porque llegó en condiciones que no me podían dar datos y no había nadie que me los dé, yo tengo que ser capaz de reconocer en esa cavidad abdominal cosas que me hagan pensar y sospechar en trauma pancreático. Y vamos a ir a la segunda votación. Y ahora lo que les pregunto es qué exámenes complementarios pedirían ustedes. Obviamente TAC para todo el mundo, pero a la TAC, ¿qué le asocio? ¿Una colangioresonancia? ¿Le asocio una milasemia? ¿Le asocio una ecografía? ¿Le asocio una CPR? ¿O le asocio una resonancia magnética abdominal general? Les estoy dando tiempo para que voten, pueden empezar a votar. Vayan pensando en qué es lo que podemos hacer, qué es lo que haríamos, qué es también, ¿por qué no?, lo que tenemos a mano para hacer. No todos tenemos todos los métodos, así que pueden votar por el método que ustedes tengan a disposición en sus respectivos centros. Y bien, la mayoría piensa en TAC y amilasemia. Y ahora yo les voy a decir qué es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que la TAC, obviamente, la tenemos que hacer. ¿Y por qué les puse en todo la TAC? Bueno, porque tiene una sensibilidad y una especificidad del 68 al 80% según el tipo de tomógrafo que tengamos. Tenemos que tener cuidado, sí, en que la tomografía a veces de inicio es normal en ese paciente y recién después de las primeras 12 horas comienza a verse esos signos tomográficos que nos hacen pensar en una lesión de páncreas, razón por la cual es importante que si la primera tomografía vino normal y después de 12 horas sigue con dolor abdominal y a mí se me cruzó el páncreas en la cabeza, bueno, pidámosle una segunda tomografía, no tengamos miedo de repetir la tomografía después de las primeras 12 horas, si es que la clínica y la cinemática me están orientando hacia ese lado. Obviamente la tomografía, en donde se queda corta es en que no todas las tomografías tienen o hacen una correcta estadificación. Ya vamos a hablar de estadificación, pero la tomografía me da alrededor de un 50% o menos de estadificación correcta, y por eso son las asociaciones que yo les hice votar recién. ¿Cuáles son las imágenes sospechosas en la tomografía? Bueno, como esta imagen que ustedes ven acá, aumento del tamaño del páncreas, heterogenicidad del páncreas o de determinada zona del páncreas, algún hematoma rodeando el páncreas, líquido peripancreático o en la trascavidad de los epiplones, engrosamiento de la fase anterior de Gerota, o la imagen de certeza ya sería, que sería la laceración o la transección hepática.
¿Para qué otra cosa también me importa la tomografía? Porque me sirve para seguimiento. Me sirve para seguimiento tanto de las pancreatitis postraumáticas como para cuando ese páncreas se me transforma en un flemón, cuando hay una infección. Yo recién les hablaba de la estadificación, que no siempre la tomografía las puede hacer, y la estadificación que usamos en general es esta, que es de la AST, y que básicamente tiene 5 grados. ¿Y qué es lo importante de estos 5 grados? Bueno, básicamente esta división. El grado 1 y grado 2 son lesiones que no tienen lesión, son lesiones pancreáticas que no tienen lesión ductal, que no tienen lesión del Wirsum. El grado 3, grado 4 y grado 5 son lesiones que son pancreáticas y que sí tienen lesión del Wirsum. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que el 3 es páncreas distal y el 4 y 5 es cabeza de páncreas o páncreas proximal. Y también puede pasar esto en la tomografía, y todos van a entender esto que les digo. Esto es un trauma cerrado que llegó al hospital y que le hicieron esta tomografía de inicio, de ingreso, y que vieron como normal. Y ustedes estarán diciendo, esa tomografía no es normal. Y no, no era normal. Pero nosotros tenemos un problema que seguramente muchos de ustedes comparten con nosotros, y que es que no tenemos a nadie de diagnóstico por imágenes que nos lea la tomografía. Los que leemos las tomografías somos los cirujanos. Entonces pueden pasar estas cosas, porque obviamente nosotros no somos especialistas en diagnóstico por imágenes. Y puede pasar esto, puede pasar que esta imagen que es patológica la veamos o la leamos como normal. 4 días más tarde a ese mismo paciente se le repite la tomografía y ya nos encontramos con esa disrupción más grande, con toda este hematoma, rarefacción, líquido, hay de todo en este paciente. Bueno, 4 días más tarde, les vuelvo a repetir, ya empezamos a correr el paciente de atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos dudas? Comenzar a asociar los exámenes complementarios. Salida. La milasemia, lo primero, por favor les pido que silencien los micrófonos todos. Gracias. Los exámenes complementarios que vamos a asociar, ustedes dijeron en general la milasemia, yo sé que muchos de ustedes es el único otro examen complementario que pueden llegar a asociar. Bueno, la milasemia es un método que está en el 35% de los pacientes con trauma pancreático, está normal. O sea, tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta que en el 35% está normal. Pero también tengan en cuenta que esa milasemia se eleva después de 3 horas del trauma. Es como el hematocrito. Hagamos una similitud con el hematocrito. Esa milasemia normal de ingreso, si después de 3 horas comienza a elevarse, me está indicando que tengo que mirar ese páncreas. De alguna forma, algo está pasando porque está elevando la milasemia. Y lo otro que tengo que tener en cuenta con la milasemia es que, si bien el 35% es normal, cuando está elevada, sí o sí, tengo que buscar una lesión pancreática. Esto es un gol estándar, por decirlo de alguna forma. El examen que sería como de elección para elegirlo sería la CPR, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Yo sé que no todos lo tienen disponible, pero si la llegan a tener disponible, es el examen de elección. Se pide siempre cuando hay una duda en la tomografía, y la duda siempre en general en la tomografía está en si hay o no compromiso ductal, y para eso está la colangiografía. Define con certeza, total certeza, la lesión ductal, y de hecho hay una clasificación que yo acá se las puse a modo gráfico, no le voy a hablar específicamente de la clasificación, pero en base a esa clasificación también podemos saber si nosotros con esta misma CPR podemos llegar a hacer un tratamiento. Hay algunas lesiones que se pueden dar la posibilidad de poner un stent en esas lesiones de Wirsum, básicamente en la cabeza pancreática, y se pueden llegar a tratar de esa forma, sin llegar a lo cruento de una cirugía. Lo que tiene en contra es que no está exenta de complicaciones. Tiene complicaciones como la pancreatitis o como la sepsis, la pancreatitis postraumática y post-CPR, y la sepsis, que pueden ser complicaciones
extremadamente graves y realmente son para pensarlas. Los otros exámenes complementarios que yo recién les había dado para pensar o para elegir, una era la colangioresonancia y la resonancia magnética en general. Si vamos a pedir algo, pedimos colangioresonancia. No es lo que elegiríamos, pero si vamos a pedir algo, pedimos una colangioresonancia si tenemos posibilidad. Se pide solamente ante una duda diagnóstica donde no podemos hacer CPR. Obviamente requiere que el paciente esté normal hemodinámicamente, normal y compensado hemodinámicamente, y muchos, nosotros incluidos, necesitamos que el paciente esté tan normal como para que soporte un traslado a otra institución porque no tenemos resonador en nuestra institución. Y esa es una contra que tiene la colangioresonancia. La otra contra que tiene es que lleva mucho tiempo hacerla, entonces lo que necesitamos es que ese paciente esté normal como para bancarse un traslado y el tiempo que lleva esa colangioresonancia. Y les agregué un estudio más, que es la pancreatografía intraoperatoria, que es un estudio que está descrito en los libros de trauma, que realmente no requerimos gran tecnología para hacerlo, que está a la mano de todos, pero que no siempre tiene buenos resultados. La pancreatografía intraoperatoria es esto que yo acá les puse una fotito, es con una jeringa, nos pinchamos la vesícula y instilamos contraste hidrosoluble, el contraste de tomografía, y lo miramos, en nuestro caso, con un arco en C. Pero ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar esto, que se tiña la vesícula, la vía biliar, pero que no se llegue a teñir el Wilson. Ustedes ven que acá no hay ningún Wilson que se esté tiñendo. Esto puede pasar en los pacientes. No siempre realmente llega a teñirse el Wilson como para ser patognomónica o para estar indicado en todos los pacientes. Podemos reemplazar el contraste si no llegamos a tener, y no llegamos a tener un arco en C o ningún equipo de rayos en quirófano, lo pueden reemplazar con azul de metileno y los va a ayudar para cuando miran el páncreas ver si por algún lado de ese páncreas sale azul de metileno o se mancha de azul de metileno. Y entonces vamos a poder saber que ese páncreas está fracturado en algún lado. Tiñe mejor la vía biliar. En este caso, en esta pancreatografía, lo que vamos a ver es la pata del Kerr, porque realmente se ve mucho mejor la vía biliar que lo que se puede llegar a ver realmente el Wilson. Y este estudio se los puse porque está en los libros, la verdad, la colangiopancreatografía por resonancia magnética dinámica estimulada con secretina. Es un nombre extremadamente largo, que realmente es un estudio que necesita todas las condiciones, como hablábamos recién con la colangioresonancia, que compite con la CPR para saber a ver si hay filtración desde el conducto pancreático principal, pero que tiene varias desventajas. Y la mayor desventaja se las describí acá. Es impensable para todos nosotros. Creo que me arriesgaría a decir que ninguno tiene la posibilidad de hacer este estudio en su centro cuando llega un trauma pancreático. Por ahí lo tienen en forma programada, pero no cuando llega el paciente. Por lo tanto, es un estudio que se los nombro simplemente porque están los libros, realmente nada más que eso. Y pasamos, una vez que ya les abrí el abanico de cómo llego a confirmar que tiene una lesión pancreática, a hablar del tratamiento. Y como en todo tratamiento quirúrgico, obviamente una de las claves es conocer la anatomía. Tenemos que siempre conocer la anatomía. Y el otro es que tenemos que utilizar maniobras de exploración. Tenemos que saber cómo vamos a hacer para descubrir este páncreas, que es retroperitoneal, y tenemos que usar maniobras específicas para llegar a él. Y entonces acá vamos a ir a otra votación más, porque hoy me gustó jugar con esto, y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuál es la prioridad en el tratamiento? Así yo ya después les empiezo a hablar del resto. ¿Cuál es esa prioridad en el tratamiento que vamos a comenzar? Identificar la lesión, confirmar la indemnidad del duodeno, hallar las lesiones asociadas, confirmar la indemnidad del Wirsum o hacer el control de la hemorragia. Pueden votar, a ver qué piensan, por dónde tengo que empezar.
Muy bien, y la tendencia va hacia, desde un inicio, vamos a finalizar acá la votación y les voy a compartir el resultado, va hacia el control de la hemorragia. Y la verdad es que tienen razón, es el control de la hemorragia lo primero que tenemos que hacer, igual que en todo trauma, en eso no cambian las prioridades. La prioridad es el control de la hemorragia. Lo que sí cambia es que en estos casos, en trauma de páncreas, lo que nosotros necesitamos es saber que hay 3 planos de hemorragia o de lugar de hemorragia. Un plano superficial, que es el plano de los vasos pancreáticos duodenales, y que los vamos a conocer a través de la maniobra de Kocher y que los podemos solucionar simplemente con compresión, porque es muy difícil solucionarlos de esta forma. Un plano medio, que lo vemos acá, que lo que va a sangrar, si sangra algo, es la vena porta y los vasos mesentéricos, al revés lo estoy marcando, la vena porta y los vasos mesentéricos superiores, y vamos a poder solucionarlo con la maniobra de Kocher y compresión y con la sección de cuello pancreático, cuando no logramos terminar con compresión y maniobra de Kocher de solucionar esta hemorragia, lo que vamos a hacer es tener que seccionar el cuello pancreático para poder solucionarla. Y después tenemos un plano profundo, a donde lo que sangra es la vena cava inferior y el pedículo renal derecho. Y la maniobra va a ser la de Catelbrasch. Y sí, ahora me voy a tomar un segundo de licencia para hablarles de la movilización duodenopancreática que tenemos que hacer, y les quise poner esta foto porque a mí me regaló esta fotocopia de este libro que es muy viejo, el doctor Florian Díaz. Florian Díaz era el jefe de residentes cuando yo ingresé en la residencia de cirugía, junto con Guillermo Barilaro, que fuimos compañeros de residencia en el mismo año, y Florian nos regaló estas fotocopias de este libro, que la verdad es que nunca tuve la posibilidad de tener el libro real. Loyarte fue cirujano de nuestro hospital también y jefe del servicio de cirugía del hospital nuestro, y Curuchet fue jefe del servicio de cirugía del hospital de Tandil, y entre los 3 hicieron este libro que realmente se los recomiendo. Acá están descritas todas las maniobras de movilización duodenopancreática que son fundamentales para cirugía de una forma muy clara y muy precisa. Así que un minuto de sentimentalismo para recomendarles ese libro, porque aparte es parte de nuestra historia en el Hospital Oscar Allende. Entonces, recién les decía, bueno, plano superficial, maniobra de Kocher. Plano superficial, sangra y mucho. Maniobra de Kocher. Lo que yo tengo que lograr con la maniobra de Kocher es esto. Yo tengo que lograr tener en la mano tanto la cabeza del páncreas como el duodeno. La segunda porción duodenal y parte de la tercera y parte de la primera me tienen que quedar en la mano, con una buena maniobra de Kocher. La maniobra de Kocher, normalmente nosotros la llamamos Kocher, pero tenía 5 nombres, era extremadamente largo, y el doctor Florian Díaz se acordaba y la nombraba con el nombre completo. Yo nunca logré acordarme más allá de Kocher Albanese. Y esta maniobra sirve fundamentalmente para ver cabeza y cuello pancreático. De todas las etapas, que estoy segura que todos las conocen y que la hacen todos los días, voy a recordar solamente la 1, que es el descenso del ángulo hepático, porque a veces lo que pasa es que no descendemos bien el ángulo hepático, y es en general a donde más falla esta maniobra. Y tenemos que hacerla hasta que podamos ver la vena cava, es nuestro límite medial para poder decir, acá terminamos con la maniobra de Kocher. El segundo plano de sangrado, yo les había dicho, es donde tenemos la vena porta, y yo les había hablado hoy que una de las formas, aparte de la maniobra de Kocher, era hacer la sección pancreática. Bueno, acá tienen una foto, sección pancreática, vena porta por debajo, después de hacer una duodenopancreatectomía por trauma, que ya vamos a ver cómo es que se ve esa vena porta. Realmente es una de las formas que podemos hacer, compleja, pero podemos hacer hemostasia de esa forma. Y en el tercer plano, donde vamos a tener sangrado a través de la vena cava inferior y del pedículo renal,
vena cava inferior, acá, ya ahí la ven en las dos fotos. La maniobra característica es la de Kettlebratch. Y vuelvo a ponerles la imagen de ese mismo librito que les mostré, y les recuerdo, que estoy seguro que todos también la hacen a esta maniobra, es aquella en donde lo que hacemos es decolar el colon derecho, irnos hacia medial, a punto de lograr ver la vena porta en toda su extensión y los vasos mesentéricos, y es un complemento ideal junto con la maniobra de Kocher para poder lograr ver y tener toda la cabeza del páncreas y el cuello del páncreas a nuestra disposición para hacer el tratamiento que nosotros querramos. Otras maniobras para poder ver el páncreas. Otra maniobra es esta, es la apertura de la trascavidad de los epiplones. En este gráfico se los explico mejor. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a abrir la trascavidad de los epiplones, por debajo de la trascavidad de los epiplones vamos a ver por transparencia el páncreas, y vamos a abrir una pequeña lámina que cubre ese páncreas, y acá lo tienen en vivo y en directo, trascavidad de los epiplones abierta y páncreas por otro lado, y vamos a tener todo el cuerpo y la cola visto, y si queremos y la hacemos bien, el cuello, pero realmente la cabeza no la llegamos a ver con esta maniobra. Otra maniobra que les puse para que también podemos tener en cuenta cuando no podemos llegar a ver la cabeza, esta maniobra está descrita para otras cosas, pero a veces es útil cuando hay muchas adherencias, porque este paciente estuvo operado de vesícula o tuvo problemas con la vía biliar o por alguna causa la maniobra de Narciso Hernández es una forma de poder llegar a ver la cabeza y más que nada el nivel de la cabeza duodenal a donde está unido a la segunda porción duodenal y a donde puede haber lesiones en la segunda porción duodenal. La maniobra de Narciso Hernández hace, o lo que, por donde se llega, es a través de del decolamiento del mesocolon transverso y del ángulo hepático. Hacemos ahí sobre el área avascular una pequeña incisión y llegamos a ver la cabeza duodenal. Normalmente está descrita para las papilotomías, o estaba descrita para eso, pero la podemos usar en trauma y tiene que estar dentro de nuestro arsenal. Acá la tienen hecha en un paciente en vivo y en directo, colon por un lado, vasos mesentéricos inferiores por el otro, segunda y tercera porción duodenal por el otro. Y por último, vamos a las maniobras que nos dejan ver la cola pancreática. La maniobra de Clermont es también a través del mesocolon. Tenemos que elevar el ángulo esplénico del mesocolon, hacer una apertura, y a través de él lo que vamos a ver básicamente es el ángulo de Trace, la cuarta porción duodenal y parte obviamente de la cola pancreática y del cuerpo. Y la maniobra de Ayr, que también lo que nos lleva esta maniobra es a poder ver el ilio esplénico, el vaso y el páncreas. También es con movilización del ángulo esplénico y de todos los ligamentos que lo rodean, y lo que podemos hacer una vez que decolamos eso es movilizar y rotar el vaso y el páncreas de forma tal que lo que vamos a ver con esta maniobra, y por eso tenemos que conocerla, es la cara posterior pancreática. Es la maniobra que nos permite llegar a la cara posterior pancreática. Y bueno, ya les hablé de todas las maniobras, ya los mareé con las maniobras y deben estar podridos de que les hable de este tema, así que vamos a hablar un poquitito de la táctica quirúrgica. Y bueno, a grandes rasgos todos conocen esto. A grandes rasgos, por condición clínica, vamos a decir que en los pacientes estables y normales hemodinámicamente, tenemos grado 1 o 2 pancreático en general, de lesión pancreática, no tienen lesión ductal, eso se los había dicho al principio, no tienen lesiones asociadas por la clínica, y entonces acá nos podemos tirar a un drenaje y nada más, única conducta. Ahora, por anatomía, vamos a la teoría del camarón o de la langosta, ¿sí? Si quieren, que lo que dice esta teoría es que la cabeza se chupa y la cola se come. En realidad se decía distinto. Yo se los pongo de una forma que ustedes se lo acuerdan más fácil. Lo que dijo Timothy Fabián en su momento fue: trate el trauma de páncreas como una langosta en la cena, succione su cabeza e ingiera su cola.
vuelvo a la forma en la cual se la van a acordar: la cabeza se chupa, la cola se come. Ahora, yo les hablé del 1, del 2, de qué hacer con la cabeza. ¿Qué hacemos con el tratamiento en un grado 3? Y acá venimos con una nueva votación. Y vamos a ir a esta otra votación. Vamos a hacer drenaje en un grado 3, vamos a hacer sutura de la lesión parenquimatosa, vamos a hacer pancreatectomía corporocaudal. Y los dejo votando unos minutitos. Tenemos algunos que hacen drenaje, otros que hacen sutura, otros que hacen pancreatectomía corporocaudal. Va votando el 65% y los estoy esperando un poquitito más, así que vayan votando. Y bueno, hasta el 74% se animaron a votar y vamos a finalizar la votación y les voy a compartir los resultados. Los resultados dicen que el 62% hace pancreatectomía corporocaudal, el 15% hace drenaje y el 23% sutura la lesión parenquimatosa. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que hacemos, o qué es lo que dicen los libros que tenemos que hacer. Fundamental para poder saber qué hacemos es, primero, saber exponer el páncreas. Se los acabo de explicar con un montón de maniobras. ¿Cómo vamos a hacer para exponer el páncreas? Si no exponemos el páncreas no vamos a poder hacer nada, ni drenaje, ni resección, ni nada. La otra cosa que tenemos que saber es que si tenemos una lesión parenquimatosa, tenemos que buscar la lesión ductal, de la forma que podamos. Incluso les di el armamento de la pancreatografía intraquirúrgica o con azul de metileno con el mismo método también. Son cosas que tenemos que tener en nuestro armamento, pero tenemos que pensar en que puede haber lesión ductal, porque la lesión ductal es la que nos va a traer mayores problemas. Yo les había dicho, grado 1 y grado 2 va con drenaje y nada más. Grado 3 era la pregunta de recién. Acuérdense que si bien es distal, tiene lesión ductal el grado 3. Por lo tanto, lo indicado en el grado 3 es la pancreatectomía corporocaudal con o sin conservación del vaso. Y acá entra un poco también en juego las condiciones del paciente. Si yo estoy trabajando en un paciente que realmente no está en las mejores condiciones, vamos a una pancreatectomía corporocaudal sin conservación del vaso. Normalmente en trauma nos pasa esto, la mayoría de los pacientes que vemos vamos a no conservar el vaso. Por varios motivos. Por un lado, porque el paciente puede llegar a estar con algún problema hemodinámico, por otro lado, porque puede tener lesiones asociadas, por otro lado, porque los cirujanos de guardia a veces no estamos capacitados para conservar el vaso, no es fácil conservar el vaso, así que puede ser que no estemos capacitados para eso, y no hay problema con que hagamos la pancreatectomía con resección del vaso. Realmente es una cirugía relativamente fácil y rápida si le resecamos en bloque con el vaso. Y grado 4 y 5 acá es a donde intentamos llamar a otro cirujano, pedir auxilio, tirarnos al piso, pero en realidad lo que tenemos que hacer es una resección, porque es cuando ya tenemos una lesión ductal grave. Grado 4 y grado 5 ni les cuento, tenemos una destrucción total. Vamos a la grado 3 de nuevo, esta vez con imágenes. Grado 3, acá tenemos una lesión por herida de arma de fuego, pancreatectomía corporocaudal, acá tienen la pieza como la hacemos, y acá tienen la imagen de una pancreatectomía corporocaudal en un paciente por un trauma cerrado, y así es como va quedando gráficamente el paciente. En imágenes un poquito más claras, con conservación del vaso, nos tiene que quedar así: páncreas suturado de un lado, arteria esplénica, vena esplénica, y el vaso por acá. Esto es difícil de lograr, así que les vuelvo a repetir, si no tienen tiempo o si tienen miedo de meterse o enfrascarse en esto, o no tienen paciente para enfrascarse en esto, no hay problema. Saquen en bloque el páncreas
con el vaso. ¿Qué pasa cuando no encuentro la lesión? Bueno, pasa esto. Después de varios días de tener una lesión de Wirsum dentro de la cavidad, cuando abrimos nos encontramos con todo esto blanco que ven acá. No es una falla de la imagen, no es que la imagen justo ahí estaba con toda la iluminación. Esto es todo citoesteatonecrosis. Este paciente ya lo empezamos a correr muy de atrás, y el paciente va arriba de un aeroplano y nosotros lo vamos corriendo a pie. Realmente este paciente es de los pacientes que nos vamos a acordar toda la vida. Son esos pacientes que vamos a ir, vamos a hacer la resección. Obviamente acá si es de cuerpo y cola, vamos a hacer una resección en bloque. No tenemos un solo plano para poder hacer una cirugía correcta, ni conservar el vaso, ni hablemos. Son pacientes que después van a requerir múltiples cirugías con lavados múltiples, porque esa citoesteatonecrosis va a ir provocando lesiones, infección, y van a tener todas las complicaciones sabidas y por haber. Así que esto es lo que tenemos que evitar. Para eso es que hablé tanto de cómo hacer diagnóstico y cómo ver el páncreas correctamente. Ahora, grado 4, cuando hay una lesión de cabeza de páncreas, ¿sí? Y el duodeno está sano, como lo pueden ver acá, y no estoy sospechando que haya, más allá de un hematoma, y no estoy sospechando que haya una lesión del Wirsum, puedo hacer esto que es colocarle un drenaje. Lo puedo drenar, y acá es donde entra esto de le chupo la cabeza al páncreas, ¿sí? Cuando no tengo lesión duodenal y cuando no estoy sospechando una lesión ductal. Ahora, ¿qué pasa cuando hay lesión ductal o cuando hay lesión duodenal o cuando lo que tengo es una lesión de grado 5, que prácticamente es una destrucción de la cabeza? Bueno, acá empieza a correr el concepto de cirugía de control de daño en páncreas. Según la lógica, nuestra cirugía de control de daño sería control de la hemostasia con suturo con packing, control de la contaminación con drenajes. Pero cuidado, hay problemas cuando hacemos control de daño y tenemos lesiones de Wirsum. Las lesiones de Wirsum no tratadas se pueden asociar a esas imágenes que yo les mostraba recién, a grandes complicaciones locales y sepsis. Por lo tanto, la cirugía de control de daño en trauma pancreático muchas veces termina en esto, en un abdomen abierto y contenido, a donde le habíamos puesto una malla de Bogotá, y lo que vemos después es esto, o una bolsa de Borraes, perdón, el nombre real es Borraes, pero bueno, esta malla lo que nos muestra es que por debajo tenemos una gran contaminación, y cuando corremos la malla es la imagen que les acababa de mostrar. Entonces, hemos optado en nuestro hospital por comenzar a hacer DPC en etapas. Está indicado en muy pocos pacientes. Está indicado cuando hay un sangrado incontrolable, cuando hay lesión de la ampolla de Vater o cuando hay desvascularización duodenopancreática. En estos pacientes hemos empezado a hacer algunas DPC. Les vuelvo a repetir, son pocos los casos. ¿Cómo se hace la DPC en trauma? Bueno, acá les puse una pieza de uno de los pacientes que tenemos hechos, a donde acá tenemos el páncreas, acá tenemos el duodeno que se resecó, y lo que tenemos que tener en cuenta es que se hace en etapas. O sea, nosotros lo que hacemos es la resección simplemente, y después va a venir una etapa a donde va a venir algún cirujano de planta fresco, otro día, recién levantado, desayunado, no a las 3 de la mañana como normalmente nos llegan estos pacientes, y si podemos en nuestro hospital, y si tenemos en nuestro hospital alguien que haga hígado y vías biliares, mejor, en nuestro caso lo tenemos, y entonces 24, 48 horas después vamos a reconstruir este paciente. Entonces por eso se hace en etapas, como toda cirugía de control de daño. Esa resección es acotada, por eso ustedes verán esta muestra, lo que resecamos es poquito, pero sí, es lo que hay que resecar en trauma, la resección es acotada, y lo que se preserva es el uncus y siempre la vesícula. Y lo que hacemos con el colédoco es ligarlo directamente.
esto es lo que hacemos. Marcamos la resección acotada de lo que vamos a resecar, acá lo tienen, entre las pinzas, el coledo coligado, ligamos también con nudo o con una sutura, empezamos con nudo, después se puede suturar, y nos queda así, cerradito con nudito, como en toda sutura o como en toda cirugía de control de daños, y esta es la DPC, el primer tiempo de la DPC como control de daño en trauma pancreático. Después viene un segundo tiempo en terapia, como todo control de daño, a donde podemos hacer una imagen que es esta en uno de nuestros pacientes, en este paciente que les estoy mostrando, y después viene el tercer tiempo, como recién les dije, otro cirujano con más experiencia que nosotros, que sabe manejar mejor y hacer mejor DPCs que nosotros, y ese cirujano lo que va a hacer es esto, las anastomosis respectivas, cuando el paciente esté en condiciones de tolerar esas anastomosis. Pero entonces, ¿la cirugía de control de daño para trauma pancreático es solo drenaje o es resección? Estamos hablando como de una puja entre la morbimortalidad de la resección pancreática versus la morbimortalidad del retraso mayor de 24 horas, cuando lo que tengo es una lesión del conducto de Wilson. Bueno, hay bibliografía para todo, hay bibliografía que avalan una, hay bibliografía que avalan otra. Nosotros hemos realizado como control de daño DPC en etapas, no tenemos muchos casos, pero los casos que tenemos han andado bien, así que estamos comenzando a hacer esto. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que realmente no son muchos los casos, por lo tanto, como problema podemos ver el que no todos los cirujanos están capacitados para encarar como cirugía de control de daño una DPC por más que sea en etapas. Conclusiones, y con esto les termino. Alto índice de sospecha, obviamente, ya se los dije. Estudio Gold Standard, la TAC, como segunda opción y como ayudando, o no es ayudar la palabra, pero ay, no me sale la palabra, como asociada a la tomografía, no me sale la palabra que tiene que ser, pero bueno, no importa, ustedes me están entendiendo, la CPR, exactamente, como complemento, la CPR a la TAC, si está disponible, es el segundo gold estándar que tendríamos que tener. Conocer las maniobras de exposición del páncreas, fundamental. Adaptar el tratamiento al grado de lesión, y ahí les vuelvo a repetir, grado 1 o 2, drenajes, y se puede realizar un tratamiento no operatorio en casos seleccionados. Grado 3, esto fue dedicado al doctor Alejandro de Gracia, que seguramente me está escuchando. Grado 3, resección, pancreatectomía distal con o sin esplenectomía. Ya les dije, si no tienen posibilidades, por lo que sea de hacer la esplenectomía, no hay problema, va con esplenectomía. Grado 4 y 5, podemos hacer drenaje si no hay lesión duodenal o ductal, y como cirugía de control de daño o DPC, si tengo un gran compromiso del Wilson y la ampolla, y si estamos en condiciones de hacerlo. Desde ya, muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Tenemos una preguntita interactiva más, pero me gustaría que ahora, en realidad, vayan a hablar nuestras comentadoras. En primer lugar, la doctora Paula Ferrada es quien se tiene que retirar por problemas personales más rápido, así que le vamos a dar la palabra a la doctora Paula Ferrada. Paula, ¿me estás escuchando? Paula, ¿me estás escuchando? Bueno, no sé si no me debe estar escuchando, así que María Fernanda, te voy a pedir a vos que comentes vos, porque no me está escuchando Paula, así que te doy la palabra a vos. Ok, bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Perdón un segundito, voy a organizar las diapositivas y Adelante, no hay problema. cómo la voy a compartir. Acá. Esta. Eso cuando llega, perdóname. Cuando llega, perdóname. Entonces, el que siguiente que llega a ese. Bueno, quiero antes que todo hacer un agradecimiento muy especial a la doctora Andrea, a la doctora Janina, a todo el grupo de residencia de cirugía general por la gentil y generosa invitación en el día de hoy, para que comparte con ustedes pues las experiencias o cómo es la forma que nosotros tratamos el trauma pancreático, y me voy a centrar principalmente en algunos tópicos, tratando de ser muy sucinta y poder dar inicio a una discusión que será seguramente muy acalorada y muy interesante. Creo que, así como mencionaba la doctora Potes, los desafíos del trauma pancreático están en la epidemiología por su número tan bajo de casos en que tenemos en la literatura o los casos que recibimos. Y voy a hablar también de los desafíos que existen en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Haré una serie de consejos para diagnóstico y tratamiento en centros de baja complejidad. Por último, unos tips, lo que todo cirujano debe saber, y finalmente unas conclusiones. Quiero darles una información general acerca del sitio donde yo trabajo. Yo trabajo en Bogotá, en un hospital que se llama el Hospital Universitario Medellín, que tiene 1000 camas. Es tal vez el centro hospitalario más grande que tiene Colombia. Y la mayoría de los casos que nosotros recibimos en esa institución son de trauma cerrado. Ahora bien, somos centros de alta complejidad, hacemos incluso trasplante, pero como yo le decía a la doctora Andrea y a Janina, que estamos haciendo el ensayo, si bien es cierto, podríamos tener todo tipo de utilización de... María, no se escucha a él que está hablando encima tuyo, si puedes silenciar los micrófonos porque no... ok. Se dice que es un hospital de alta complejidad y que definitivamente hay miles, tenemos todos los recursos humanos y todos los recursos de tipo de CPRs y todo. La realidad es que el hospital realmente funciona la CPRE y funcionan los endoscopistas y los radiólogos solamente 6 horas o 8 horas. Entonces, yo creo que eso es mucho lo que tenemos. Somos unos hospitales muy organizados en la mañana, pero por la noche es muy difícil, y cuando llega el paciente con trauma definitivamente no tenemos todos los recursos. Tenemos claro lo que habíamos definido y que ya claramente la doctora Potes mencionó. Tiene pues es muy rara la ocurrencia, pero tiene una alta mortalidad, y del hecho es que tenemos una anatomía compleja, muchas estructuras, podemos terminar haciendo una disfunción orgánica múltiple y tener una mortalidad muy importante. Y el hecho de que sea tan pobre el número de pacientes ha hecho que la literatura no tengamos un suficiente número de ensayos, experimentos clínicos controlados, en los cuales uno puede definir cuál es la mejor estandarizado y confiable para hacer el manejo. La doctora Potes hablaba de si sí o no se hacía una resección en las lesiones grado 4 o 5 del páncreas, así, y que tenían una serie de casos, pero definitivamente no tenemos en la actualidad un ensayo, un experimento clínico controlado que nos permita dar una solución absoluta acerca de cuál es la mejor aproximación. Como decía la doctora, pues definitivamente lo más importante es que uno piense que realmente hacer el diagnóstico y sospechar el paciente, y ya sea por TAC o por la parectomía exploratoria es cuando uno hace el diagnóstico de una lesión pancreática. Como ustedes saben, ahora todo el mundo está tratando de hacer manejos no operatorios, pero algo que definitivamente debemos hacer es que ningún paciente debe morir como consecuencia de un manejo no operatorio que fue realizado en forma inapropiada. Y el reparo pues depende tanto de la gravedad de la lesión, el estado hemodinámico del paciente, y si las lesiones están a la izquierda o a la derecha de los vasos mesentéricos. Bueno, aquí estamos presentando el WDST, la clasificación del páncreas. Pero esa clasificación a las 3 de la mañana, yo le juro que usted no se acuerda.
Entonces, la propuesta nuestra es utilizar la clasificación de Lucas modificada. Entonces, ¿qué dice la de Lucas modificada? Usted tiene que saber, es una hematoma, una laceración que compromete la cabeza la cabeza o la cola, está al lado a izquierdo derecho de los vasos mesentéricos y hay o no compromiso del páncreas. Entonces, eso para tenerlo claro y de eso nos podemos ayudar para hacer el tratamiento. No me voy a extender en esto acerca de los pacientes, que la doctora lo explicó claramente y las dificultades acerca del diagnóstico, pero sí creo que tenemos que tener, como siempre, un alto índice de sospechas y ese es el paciente módicamente normal, en donde uno empezaría a hacer imágenes. Yo creo nosotros tenemos en el hospital un tomógrafo las 24 horas, eso lo tenemos también resonador 24 horas. Claramente pues hay documentación de que entre más número de canales usted la especificidad, la sensibilidad y la certeza diagnóstica es mayor, pero lo que sí está demostrado es que lo que sí definitivamente es mejor no es tanto el número de canales, sino el personaje que está leyendo la tomografía. Esas son las grandes enseñanzas de esto. Por eso es tan importante que los residentes de cirugía, los cirujanos generales, aunque no seamos radiólogos, seamos capaces y nos estemos exponiendo a leer todas las noches y a revisar posteriormente con los radiólogos para poder hacer un diagnóstico más certero de eso. Y es tan importante porque eso va a hacer la diferencia de que el paciente tenga un manejo quirúrgico o pueda hacer un manejo no operatorio. Como decía, la CPRE pues es una cosa que sería pues ideal. Yo digo, mi hospital hacemos rendezvous, incluso para hacer manejos de colestectomías y por exploración de vías biliares en mi hospital, pero eso ocurre muy rara vez, o sea, en forma programada, pero si usted quiere hacerlo a las 6 de la tarde o a las 3 de la mañana, eso no ocurre jamás, y ocurre en la tarde únicamente si el residente de cirugía tiene de novia a la fellow de gastroenterología. Eso es algo, o se unieron los astros o algo pasó, pero eso es algo que realmente no tenemos. Las demás técnicas que están mencionadas, me imagino que en Estados Unidos, que la doctora Ferrada seguramente lo mencionará, en donde tienen salas híbridas y toda la tecnología, pero para nosotros eso no existe. Está en nuestros ojos, somos los cirujanos y somos los que tenemos que definir cómo son las cosas. Cosas importantes acerca del manejo no operatorio, que es algo que también tiene que ser muy claro, es que en ese tipo de lesiones solamente pueden ocurrir en grado 1 o grado 2, los pacientes sin indicaciones de laparotomía, y definitivamente es muy importante que podamos descartar una lesión grado 3. Eso es fundamental, porque si tiene una lesión grado 3, el paciente definitivamente es un paciente de tipo quirúrgico. Entonces hay que excluir que el paciente tenga una lesión grado 3. Y pues no me voy a extender en las maniobras que habló la doctora, que lo hizo muy floridamente, muy claramente y muy, muy lindo. Fueron todas las imágenes. Pero cuando uno se encuentra intraoperatoriamente con un hematoma retroperitoneal, edema o tinción de bilis, pues realmente tiene que hacer una exploración tal y como se mencionaba. Estas fotografías pues están de maniobras de Kocher, que claramente pues lo que importa es poder llegar a tener en las manos el duodeno, el páncreas y mirar anterior y posterior, como lo vemos acá. Pero también es muy importante hacer la de brush, porque tenemos que levantar todo el colon y poder mirar absolutamente toda la totalidad, tanto y llegar a ver, incluso como vemos en esta diapositiva, la cava y poder ver toda la totalidad de la cabeza, del páncreas, y posteriormente continuar haciendo la revisión de la transcavidad de los epiplones para descartar que completamente no hayan unas lesiones tanto el páncreas como el duodeno y posteriormente estar garantizando que se revise la cabeza, la cola del páncreas en su totalidad. Pero yo sé que esto la hemos mencionado la doctora Potes y yo, pero es que eso sí, hay compañeros que dicen, no, pero ¿para qué vamos a hacer esa exposición tan grande? Y esas son de las grandes
problemas ilimitantes y terminamos con lesiones desapercibidas porque mucha gente no hace correctamente esas maniobras y por lo tanto deja lesiones olvidadas. También hay otra situación. En este momento yo tengo un grupo de residentes de cirugía que tienen muy buen entrenamiento en cirugía laparoscópica. Entonces empiezan, ay doctora, pero ¿por qué no? ¿Qué es cirugía abierta? Venga, lo hacemos por laparoscopia, etcétera, etcétera. Eso en paciente estable puede que sea, y una persona con muchísima experiencia podría hacerlo. Personalmente, yo lo haría siempre abierto. Esa es mi posición y si es mi caso, yo reviso abierto absolutamente todo porque no tengo esa experiencia. Quiero decirle que aquí en Colombia, por la experiencia con trauma, hasta yo tengo compañeros que hacen cierres de heridas de corazón por vía laparoscopia, por laparoscopia y toracoscopia. Entonces, hay gente muy hábil, hay gente muy maravillosa, pero mi experiencia en este momento es hacerlo abierto y esas exposiciones hay que hacerlas tan extensas como las expuso la doctora Andrea. Bueno, aquí vemos un algoritmo para hacer el manejo de las lesiones del trauma de páncreas. Pero pues eso se ve ahí muy complicado y a las 3 de la mañana yo creo que uno hasta se le olvida. Entonces, claro, perdónenme ustedes aquí, yo soy feminista, no quise insultar a nadie, pero lo que sí realmente es que en cirugía de trauma de páncreas y pancreaduodenal está demostrado que menos es mejor. Aquí dice menos es más, pero aquí es menos es mejor. Ojalá que no se sientan insultados. Entonces, creo que una de las grandes dificultades y las cosas que hemos aprendido en la historia del trauma pancreático duodenal es que no hay que sobreactuarse y que hay que hacer las cosas entre más simples, mejor y más sencillas. Así como hablaba la doctora Andrea de lo que decía Timothy Fabian, usted la cabeza la chupa y la cola la bota. Pero lo que sí creo es que desde hace varias décadas hemos llegado al punto de decir que tenemos una tendencia, por lo menos en Colombia, en Bogotá, en Cali, a ser más conservadores y más fisiológicos. Y por lo tanto, las lesiones más severas de la cabeza del páncreas lo hacemos con cirugía de control de daños. No hacemos ninguna resección y hacemos lo que decía la doctora, control del sangrado, control de la contaminación y posteriormente, cuando el paciente ya cumpla con los requerimientos de 24 a 48 horas, se revisa el paciente, se decide la reconstrucción con un experto en páncreas, pancreatoduodenal. No hacemos resecciones, simplemente control de daños. Si las lesiones si ya son lesiones menores, si están a la izquierda, definir si están a la izquierda o a la derecha, lo que estábamos hablando anteriormente. Si hay transección del parenquima o lesión del conducto, pancreatectomía distal y drenaje de las lesiones pancreáticas, siempre con tratamientos cerrados. Entonces, en conclusión, el trauma pancreático es realmente poco frecuente y por lo tanto resulta que en una falta de experiencia significativa en el manejo y que puede resultar en consecuencias devastadoras cuando se pasa una lesión inadvertida. Los algoritmos de tratamiento que sean más sencillos y con un enfoque de menos es mejor es el que debe prevalecer en las lesiones pancreáticas complejas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Te agradecemos nosotros a vos, María Fernanda, y a la doctora Potes por la excelente charla que dio. La doctora Ferrada lamentablemente se tuvo que desconectar por problemas personales, así que no pudo dar su comentario. Vamos a pasar al momento de las preguntas. Sí, María. Si escuchan mi esposo hablar afuera, es que él está trabajando, usted sabe, él está trabajando en la casa y no pude organizar con él. Me voy a poner esto para que no haya tanta comunicación, pero es que está trabajando también, entonces... No pasa nada, se escuchó bien. Cuando te sacaste los auriculares se escuchó bien. Ok, listo. Bueno, vamos a pasar al momento de las preguntas, así que te pido por favor que dejes de compartir la pantalla, María Fernanda, con el botón rojo de arriba.
Ah, que dice Stop Share. Ok, listo. No, de acuerdo. Ya. No, Bueno, como siempre la modalidad, escriben en el chat las preguntas o levantan la mano. Al principio lo que vamos a pedir es la participación del doctor Marcelo Molina, que es ex residente de nuestro hospital y cirujano pediátrico de la ciudad de Córdoba. Tenemos pediatras también interesados en la charla para que él nos dé su experiencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Si bien a lo mejor en el trauma pediátrico, en el trauma pancreático pediátrico tanto varía el mecanismo de acción, nosotros tenemos más traumatismos cerrados que traumatismos abiertos, que traumatismos penetrantes. Nosotros hemos recopilado en los últimos 5 años una experiencia en 11 casos, de los cuales 8 fueron manejados en forma conservadora, grado 1 y grado 2, sin drenaje, y los 3 que fueron quirúrgicos, sí le hicimos una pancreatectomía distal. En realidad, nos abocamos más bien al tratamiento de los adultos, a lo que es la resección pancreática. La diferencia que hay, digamos, es que si bien nuestra experiencia es corta y es mínima, los pacientes tuvieron una muy buena evolución postoperatoria sin complicaciones. E inclusive aquellos que manejamos sin drenaje conservador, sí tuvimos 2 complicaciones que fueron la formación de pseudoquiste de páncreas, que en los pacientes pediátricos los pudimos drenar en forma percutánea. Son quistes que si bien eran grandes, de pared delgada, de pared finita, y lo pudimos resolver con un tratamiento percutáneo, se resolvieron aproximadamente en 5 a 7 días. Eso es lo que nosotros podemos aportar. Por ahí a lo mejor no tenemos la suficiente casuística. Lo raro de todo esto en realidad es que fueron intervenidos solamente per se por la transección pancreática. No tuvimos lesiones asociadas que no obligaban a la cirugía, sino directamente fuimos a intervenirlos por la lesión pancreática. Es eso básicamente lo que nosotros queríamos aportar desde Córdoba. Bien, muchas gracias, doctor Molina. Bueno, ¿alguien más quiere hacer sus aportes? ¿Tienen alguna pregunta para las doctoras? Sí, María Fernanda, ya te doy. Pues realmente estaba escuchando el comentario del doctor del cirujano pediatra, y yo también he escuchado a los cirujanos pediatras de Brasil y de Colombia que en las lesiones grado 3 de páncreas lo han hecho de manejo conservador y evitando hacer la resección. Simplemente quería hacer ese comentario porque me parece que la razón que dicen es que el páncreas es un páncreas más duro y que ellos han tenido buenos resultados sin hacer pancreatectomía distal. No soy cirujana pediatra, pero lo he escuchado tanto en Sao Paulo, en Brasil, y en Colombia con los cirujanos pediatras, en ese caso. Disculpe, doctora, de todas formas yo le quiero decir que nosotros sí hicimos cirugía en los grados 3. O sea, hicimos manejo conservador en grado 1 y grado 2, y sí hicimos cirugías en los grados 3. O sea, si bien en el trauma pediátrico es controvertido la cirugía, nosotros los terminamos operando. O sea, nos abocamos más a un tratamiento quirúrgico del cirujano de adulto que del cirujano pediatra. Okay. Y lo que quiere decir que a pesar de las cirugías, o sea, que a pesar que le ofrecimos tratamiento quirúrgico, nosotros no tuvimos complicaciones. Es muy controvertido en la cirugía pediátrica tomar una conducta, o sea, no está bien definido, no hay protocolos que están estandarizados, y hay tanto a favor de la cirugía. Se silenció el doctor Molina. Ya le vuelvo a habilitar el micrófono. No me permite la habilitación del micrófono. Fíjese si apretó sin querer. Doctor, ahí está.
Doctor Molina, una consulta más. ¿Ustedes cuando es grado 3 que hacen resección, la parte del vaso la conservan o...? Sí. Sí, hacen? por suerte, digamos, pudimos hacer conservación del vaso. No tuvimos, por ahí, si me escuchan mis compañeros cirujanos pediatras, yo también soy cirujano general y entiendo que si la lesión es reciente, nosotros lo hemos operado a las 24 horas, en otras oportunidades me ha tocado operar un páncreas después de 3 o 4 días, y la verdad que la cirugía se torna totalmente engorrosa y ya la pancreatectomía distal es mucho más dificultosa realizarla. Pero nosotros en los 3 casos que fueron en agudo, prácticamente los operamos dentro de las primeras 24 horas, no tuvimos la necesidad de extirpar el vaso y pudimos hacer un manejo conservador. Y nos esforzamos en eso, porque es un paciente pediátrico y sí o sí necesita el vaso, por ahí a lo mejor algo totalmente distinto a lo que hacen ustedes los adultos. De todas formas hay reportes que a pesar de lesiones esplénicas, en el paciente pediátrico con conservación de los vasos cortos podemos tener una indemnidad o una conservación del vaso en forma aceptable más allá del 70% aproximadamente. Bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Sobrino primero, que estaba levantando la mano, y después al doctor Donelli. Hola, buen día. Bueno, Andrea, me gustó la charla como está encarada y no voy a discutir nada sobre la lesión del cuerpo y cola, que está bien. Mi discusión se plantea sobre la lesión de cabeza grado 4 y 5. El Matox ahora habla del Whipple entre signos de pregunta y el Whipple en etapas. Yo una vez presenté un caso en Buenos Aires de un trauma cerrado duodeno-pancreático con estallido de la cabeza. El comentario tuyo fue que este paciente debería haberlo drenado y no haberle hecho una DPC. Y traigo hoy a colación esto porque los dos pacientes que yo opero por trauma, que hago 2 DPC por trauma, uno es por un variado y otro es por un trauma cerrado, los dos con compromiso estallido de la ámpula, salida de bilis digamos, tenía roto el coleoco intrapancreático del Wilson. Y en las dos circunstancias resulta ser que el cirujano que está de guardia, que era Sebastián Barbero, es el que me convoca a mí para que le ayude y le dé una mano con este paciente. Entonces, la pregunta, sí, Sebastián, la pregunta es, si yo tuviera una opción de llamar a un equipo que me pueda hacer, digamos, que me dé una mano y me haga la reconstrucción en un solo tiempo, ¿no sería mejor para el paciente que hacer control del daño y DPC en etapas? Mira, primero te digo que todos dicen que las mujeres tenemos memoria, pero veo que la gente de Bariloche también tiene muy buena memoria. Yo no me acuerdo, la verdad, de ese caso que te comenté. Pero bueno, la realidad es que yo no te recomiendo hacerlo todo en un tiempo. No te lo recomiendo porque en general estos son pacientes que no solamente tienen un trauma en la cabeza del páncreas y nada más. Son pacientes que ya llegan jugados. Por eso siempre hablé de la DPC como un control de daño en determinados pacientes con trauma pancreático. No es para todos los pacientes, hay pacientes de cabeza que se manejan con drenaje, básicamente es el grado 4, se puede manejar con drenaje. El grado 5 fundamentalmente es a donde encaramos una DPC, y la verdad es que yo te recomendaría hacerla siempre en 2 tiempos, porque son pacientes que tienen en general lesiones asociadas, económicamente no están bien, por más que lo hagamos con resección acotada y con todos los tips que yo les acabo de decir, la realidad es que son cirugías que son largas, no es fácil sacar una cabeza pancreática por más que estemos haciendo una resección acotada y por más que estemos ligando todo y no suturando. Y son pacientes que no nos da el tiempo como para ir haciendo una resección. Y también son pacientes que hemodinámicamente no están del todo bien, con lo cual realmente hacer suturas en la cantidad que hay que hacer en una DPC para reconstruirlas en un primer tiempo, yo la verdad es que no lo haría. Son pacientes que creo que tienen el 99% de chances de filtrar.
si haces suturas en esos pacientes. La verdad es que yo no te lo recomendaría. Sí te recomiendo es hacer la resección en esos pacientes y en un segundo tiempo, con ese equipo que vos llamás, hacer la reconstrucción cuando el paciente esté en las condiciones óptimas. No sé si alguien piensa algo distinto que yo. Ahí en el chat están hablando un poco también de lo mismo, está comentando el doctor Guillermo Valitirelaro de la experiencia que tenemos nosotros en el hospital, Andrea. Hablan Bueno, también hablalo, Guille, de la contalo mano en voz alta. con las suturas. Yo ya lo hablé Perdón, con ¿me Guillermo. escuchan ahí? Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, Guille. Ahí te escuchamos, sí. Sí, perdón, ahora estaba con el teléfono, por eso. No, bueno, justo había muchas preguntas y un poco tratando de aprovechar el tiempo, le iba contestando algunas preguntas cortas que habían hecho. Sí, por supuesto que son muy pocos casos, fueron todas situaciones en las cuales había una lesión muy grave de la ampolla, eran todas heridas por arma de fuego que habían atravesado esa zona, con lo cual, bueno, sabíamos que estaba lesionada la papila, que estaba lesionada el Wilson, el colédoco, el duodeno, la cabeza del páncreas, y por supuesto que era algo irreparable, es decir, intentar en ese caso dejar solo drenajes o dejar colocado un packing, sabemos que eso se transforma en una regadera y al día siguiente el paciente está con todo el abdomen inflamado, con una peritonitis pancreática. Entonces fue un poco como que realmente nos llevamos por delante esos pacientes, surgió como una necesidad el hecho de hacer la resección, y bueno, como muy bien lo explicó Andrea anteriormente, por supuesto que no es una resección oncológica, es una resección bien acotada, apenas estamos resecando el sector que está lesionado, dejamos el uncus no lo resecamos en estos casos porque es un sector que puede estar, bueno, puede ser más o menos grande según los pacientes, pero suele tener una irrigación bastante intrincada, con mucha adherencia a los vasos mesentéricos, si uno se mete ahí provoca más sangrado, y con respecto a la vesícula, la tratamos de preservar, salvo que esté lesionada, porque muchas veces estos pacientes terminan después en la segunda cirugía con una anastomosis que involucra la vesícula, la cual de pronto no es la mejor por ahí anastomosis bilodigestiva, pero son pacientes que tienen siempre una viabilidad muy fina, ¿no? Por supuesto porque no tenían una patología previa, y entonces la anastomosis con la vesícula realmente fue muy favorable para el postoperatorio. Siempre le hicimos en 2 tiempos debido a la condición del paciente y debido también, por supuesto, a que no es una cirugía que uno haga habitualmente, con la seguridad de pronto y la experiencia que puede tener un cirujano hepatobiliopancreático, que a veces trabajan con lupa inclusive, aparte de la experiencia, para que esas anastomosis sean seguras. Entonces, por todos esos motivos siempre le hicimos en 2 tiempos. Y los resultados han sido muy buenos, realmente. Parece una cirugía de gran envergadura, pero la realidad es que hecho de esa forma, cuando el paciente es reoperado, a las 48 horas uno se encuentra con el equipo que lo reopera, se encuentra con el campo totalmente seco, prácticamente no hay citoteatronecrosis, hay muy poca inflamación, que es distinto a lo que pasaba en la época en la que de pronto, bueno, muchas veces nos encontramos, se hacía un control de daño solamente dejando drenajes y después la evolución parecía la de una pancreatitis necrotizante. Eso es lo que podemos decir, ¿no? Por supuesto, como la doctora María Fernanda Jiménez hoy también lo dijo, no hay estudios randomizados, prospectivos muy grandes con respecto a este tipo de patología, porque bueno, cuesta mucho conseguir tener experiencia con muchos casos, y después también muchas veces se trabaja, se actúa en base al criterio del cirujano que está en ese momento operando, el que está operando en la urgencia. Nosotros al menos podemos comentar esto, con lo cual los resultados realmente han sido buenos. Es decir, nos pasó un poco al revés de lo que hemos leído en los libros, cuando empezamos a ser un poco más agresivos, el campo quedó bien drenado, quedó más controlada la contaminación, y en la reoperación de esos controles de daño, realmente el terreno se encontró mucho mejor y esos pacientes se complicaron menos y después requirieron también menos reintervenciones. Los otros, los que al principio habían sido más conservadores, estoy hablando siempre cuando hay lesión de Wilson, no lesiones menores. Los otros que había lesión de Wilson y se había sido más conservador, el cuerpo y cola, después, bueno, la evolución fue bastante parecida a la de una pancreatitis necrotizante, que después esa necrosis se infecta. No sé si con esto un poco contestaba las dudas que había. Sí, Guille. Paso la palabra para el doctor Donelli, estoy viendo las manos también de Ale de Gracia y de Alberto, pero vamos por turnos. Sí, gracias, Janina. Muy buenas las charlas de Andrea y María Fernanda, muy claras, sobre todo del aspecto técnico-táctico. Al respecto quería ampliar un poco lo que dijo la doctora Jiménez, uno del tip que dijo sobre las técnicas. Es muy importante que el cirujano actuante conozca las técnicas que va a efectuar perfectamente y las haga en profundidad y completamente, porque si no, uno dice una maniobra de cattle brush y lo dice completamente y puede quedar una lesión olvidada. Creo que es muy importante recalcar eso.
Bien, muchas gracias, Ernesto. Alejandro. Sí, hola, gracias. Hola María, hola Andrea, excelente la presentación. 2 o 3 comentarios. Con respecto a la donoropancreatomía en 2 tiempos, sé que Mar del Plata tiene esa experiencia y han tenido buenos resultados. La nuestra, y haciendo la recopilación, y creo que está Eduardo por ahí escuchando, creo que el punto álgido y clave fue tomar la decisión de cuándo hacer. ¿Sí? Cuando nos dimos cuenta que había que hacer una donoropancreatomía en 2 tiempos, particularmente creo que ya era tarde y estaba todo fusionado, pegoteado, y intentar hacer la donoropancreatomía era romper más que hacer. Abogo más por el drenaje, abogo más por dirigir todo lo que pueda fistulizar el exterior e insistir con un buen back, y el back tiene que ser un lavado intensivo y todos los días. Los pacientes que han sobrevivido a esas lesiones graves de páncreas que hemos tenido han sido porque, en términos de jerga que todos conocen, nos cargamos el paciente y todos los días, durante 10 o 12 días, lo estuvimos lavando una vez por vez. Y Mariano, mandarle saludos a Seba Barbero, que fue un expresidente nuestro, brillante cirujano, un gran amigo. Así que muchas gracias por los aportes y seguimos con los comentarios. Alberto. Perdón, una cosita antes de Alberto. Por eso nosotros, Ale, decidimos, por eso nosotros cuando encaramos la DPC, la encaramos de entrada, no la encaramos en los casos que hemos presentado, es decir, no es una cirugía que hacemos a los 2 o 3 días, sino que es el paciente que ingresa y que de una lo llevamos a quirófano y de una tomamos la decisión de hacerle la DPC. Por eso son pocos casos y es una decisión durísima de tomar. Y la verdad es que te da ganas. El otro día en el chat alguien decía, no me acuerdo con qué tema, es para tirarse al piso y hacerse un bollito. Bueno, la verdad es que te da ganas, pero hay casos que no te queda otra. No la encaramos en aquel paciente en el que ya está con la citoesteatonecrosis, con todo esto que vos decías. Ahora sí, Alberto. Bueno, buenas noches a todos. Yo me llamo Alberto Otzac, soy cirujano de Mar del Plata y bueno, yo tengo el placer de trabajar con Andrea, ser el compañero de guardia de Andrea, o sea que hay con una ventaja fenomenal, porque imagínate, cualquier duda, siempre tenés ahí un backup con Andrea y con Guillermo. Yo te quería felicitar, sabes todo lo que te aprecio, Andrea, la verdad que las clases, creo que a todos nos pasa lo mismo, que la disfrutamos, están enfocados, o sea que cierran por todos lados. Y a Fernanda, que es la primera vez que la veo, también, siempre las dos cosas, felicitar y agradecer la generosidad de compartir con nosotros esto. Yo muchas veces tengo el reflejo de ponerme en el cirujano de barrio, en el que está haciendo las hemorroides, el apéndice, las varices, y tiene que enfrentar estas cosas, ¿no? Entonces, en el esquema mental yo me imagino el traumatismo de páncreas con sangre o sin sangre. Con sangre es un despiole. A mí ya se me complica con el primer plano que decís vos, Andrea, el de las pancreático-duodenales. Ni te cuento si la lesión es de los vasos mesentéricos superiores y hay que transeccionar el páncreas, ¿no? Era lo que charlábamos recién, uno es un golpazo anímico, decís, no me puede estar tocando esto, y ni hablar si es en el tercer plano que decía. O sea que con sangre realmente es un despliegue. Cuando no tiene sangre, uno está más tranquilo, y dice, bueno, la izquierda, ya nos convencieron a todos que la izquierda hay que amputarla, el páncreas izquierdo hay que amputarlo. Yo recién escuchaba a Marcelo que ellos se la rebuscan y tienen la habilidad para conservar arteria y vena esplénica. A mí también eso me parece difícil, generalmente sale todo el páncreas izquierdo con el vaso. Y a la derecha, como contabas vos, ¿no? Cómo envalentonarse y meterle una ligadura a la vía biliar, ¿no? Porque uno tiene que meterle la ligadura a la vía biliar que estás durante toda la semana sin querer verla, y acá tenés que pedir la doble y meterle un lino fuerte. Generalmente no es fácil cuando está, como contabas vos, cuando ya hizo la DPC el trauma, ¿no? Y uno la acomoda un poquitito. La pregunta que yo quería hacer puntual es, fundamentalmente, ¿cuál es tu truco? Yo lo conozco, porque ya me lo contaste hace mucho tiempo cuando charlamos y compartimos, pero yo quisiera que le cuentes a todos cómo haces para decidir. Y cuál es esa cosa que a veces nos cuesta poner en palabras, ¿no? Pero yo sé que vos podés hacerlo. Bueno, ¿cómo decidís cuáles son tus prioridades en trauma pancreático? Que nos cuentes un poco de estas ventanas que vos abrís cada vez que enfrentás a un paciente, y abrís esas ventanas con todas las opciones y qué vas decidiendo. Y bueno, ese desafío de que nos cuentes cómo decidís, y también lo podemos
extrapolar a Fernanda y que nos cuenta cómo deciden ese hospitalazo ahí que nos contabas de Colombia. La verdad que cuando contaba Fernanda el noviazgo entre el gastroenterólogo y el cirujano, o cuando Andrea cuenta que las tomografías las vemos nosotros, yo siento que se humaniza mucho y se pone sobre la mesa un trauma que es el de todos los días, ¿viste? A veces cuando el tipo te dice, che, mirá, llamé al gastroenterólogo y le puso un stent pancreático, uno no se siente tan empático. Y lo último que quería contar y aportar, escuché un montón de clases, pero le presté mucha atención a una del profesor Gondolesi, de la Fundación Favaloro. Y sabés, Andrea, a todos les cuento, con qué tiñe la vía biliar para buscar las bilirragias en la transección de una superficie hepática con el propofol. Lo mira el anestesiólogo y el mismo propofol lo inyecta en la vía biliar y dice que se hace una panzada porque tiñe mucho mejor, no pega esas ensuciadas fenomenales del azul de metileno, y dice que puede ver bien para hacer bilistasia selectiva. Bueno, en este caso creo que lo podemos nosotros también tomar para ver qué está pasando con la ampolla, la vía biliar, y eventualmente, si tenemos suerte, que van juntos, el Wirsum. Pero no me desenfoco y vuelvo a darte la palabra. Bueno, ¿cómo se toman las decisiones, Andrea? ¿Cuál es el truco? ¿Cómo lo haces vos? Bueno, para empezar, te tomo lo del propofol. La verdad es que en algún lado lo había escuchado, pero no me acordaba de eso. Así que te agradezco el recordármelo. Y las decisiones yo creo que las tomo ya a esta altura por instinto. Creo que el instinto me lo da el haber visto lo que pasa con los pacientes cuando no tomamos la decisión. Creo que después de ver un paciente con una lesión pancreática de una semana de evolución, al cual tuvimos que lavar 50 veces y que terminó falleciendo, que en algún momento lo presenté en un congreso argentino de cirugía, a donde pasaron todas estas cosas de ver la tomografía, de no hacer bien el diagnóstico y después tener que operarlo y correrlo, como les decía yo hoy, nosotros a pie y el paciente va en un jet y en un supersónico, que no lo alcanzamos nunca y vamos muy de atrás. Creo que ese recuerdo es el que hace que yo ya a esta altura funcione casi hasta por reflejo. La verdad es que no lo pienso tanto. La verdad es que yo sé que ya es como esto que pasa, bueno, muchos de ustedes son ateleceros y me van a entender, esta cosa de la sistematización que tiene la TLS, creo que también la tengo en la cirugía. Esto de ver sangre y saber que uno tiene que ir a hacer hemostasia. ¿Cómo? Como puede. Todos tenemos en nuestra cabeza las herramientas, lo que tenemos que saber es qué herramientas tenemos que tener en la cabeza frescas para después poder ir a parar ese sangrado. Pero yo creo que fundamentalmente es pensando solamente con la cabeza en modo trauma, que es totalmente distinto al modo cirugía programada, es cabeza modo trauma, y recordando qué es lo que pasa cuando no se toman las decisiones. Creo que eso es lo que hace que se tome la decisión en tiempo y forma de poder operar a ese paciente y encarar una DPC en una herida de arma de fuego que entró y que tiene el duodeno y el páncreas roto. Y que realmente, si te pones a pensar 2 minutos, te querés tirar al piso, salir corriendo, llamarte un taxi, que venga alguien, no sé quién, a operarlo, pero bueno, no hay nadie, mirás para atrás, no tenés a nadie y lo haces. Bueno, muy bien, muy claro. ¿Y qué pensás vos, Fernanda, de esto del modo trauma? Ok, bueno, yo también creo que es una decisión que toca tomar desde que el paciente incluso llega al hospital, porque la decisión en cirugía de control de daños llega desde que el paciente, las condiciones hemodinámicas, el mecanismo de trauma, el sangrado, intraoperatoriamente la decisión de si es sangrado o no. Y en ese momento, nuestra posición y nuestro algoritmo es, si usted encuentra que el pH, las condiciones del paciente, la severidad de las lesiones son tales que el paciente amerite una cirugía de control de daños, se hace la cirugía de control de daños. Seguramente los casos que la doctora Potes logró hacer esa cirugía de resección, probablemente hemodinámicamente y las condiciones hemodinámicas del paciente en ese momento no eran las que del paciente que probablemente vemos en la mayoría de las lesiones grado 4 o 5.
pancreatovenectomías en Colombia en este momento en los centros de gran referencia como el Universitario del Valle y en Bogotá, que es en Kennedy, de una, solamente cuando ellas mismas se hicieron por la lesión, que alguien contó allá anecdóticamente, o la última que yo escuché fue hace 20 años y también en Cali la misma, porque aunque realmente el artículo que fue presentado en plenaria, el AAST del American College, perdón, del AAST sobre lesiones duodenales de menos es mejor, eran más relacionadas con lesiones de duodeno que de páncreas. Entonces, la escuela que nos ha guiado mucho está la de Cali, la de Medellín y la de Bogotá, es para no hacer pancreatovenectomías cuando son lesiones severas. Entonces, para responder específicamente, hemodinámicamente cómo está el paciente, la severidad inmediatamente se va a uno a un modo u a otro. Pero Fernanda, vos compartís esto de Andrea, de tener en la cabeza la idea esta de que esta película yo ya la vi y esto termina con estas pancreatitis tan furibundas que se llevan a los enfermos, ¿no? Esa película vista es la que quizás hace ser más agresivo en el primer golpe. Pues la razón es porque los desenlaces se han visto que son menores, por lo menos en las estadísticas que tenemos, con procedimientos quirúrgicos en donde o sea, cuando el paciente tiene indicación de cirugía de control de daños, cuando se llegan a las 24, 48 horas a reconstrucción, independientemente, claro, es una cirugía mucho más difícil, pero el paciente ya tiene una reanimación mucho mejor y ya tiene una reserva fisiológica mejor. Yo sé que la doctora no hace las reconstrucciones inmediatas, pero hacer una resección incluso, a menos que el tiro, el golpe se haya llevado el páncreas y que casi sea en la mano, es lo que nosotros hacemos. Lo digo por la experiencia y las estadísticas. Muchas gracias, Fernanda. Continuamos es con esto el... que hoy les tiré en una pregunta. En una de las primeras preguntas interactivas fue a ver cuáles eran los errores y les puse el exceso quirúrgico y el minimalismo quirúrgico. O sea, uno tiene que encontrar la línea del medio, ni excederse y hacerle una duodenopancreatectomía al que no corresponde, ni hacerlo la nada en un paciente que sí tiene que hacer algo. O sea, complicadísimo, pero eso es lo que, creo que lo que te lo da es la experiencia, los 25 años de guardia que hace que tengo, nada más. Bueno, Muchas gracias, continuamos que tenemos una fila un poco larga y no quiero que se quede nadie sin hablar. El doctor Salviti, que pidió hace un rato la palabra. Sí, hola, gracias, buenas noches. Primero felicitarte, Andrea, muy buena la charla, excelente los comentarios, los aportes de la doctora Jiménez, y por supuesto me sumo al apoyo de la gente de Bariloche, no sé muy bien por qué, pero los acompaño y lo apoyo. Un paciente que peleamos, lo operaron muy bien ellos. Primero, contar una anécdota de hace muchos años, donde tengo que reconocer que no apliqué el control de daño. Paciente de 30 años, con una herida de bala autoinfligida, un arma reglamentaria de la policía, en el epigastrio, que en la entrada a quirófano en forma directa por dolor abdominal, me pide que no quiere morirse. En resumen, tenía sección de hígado, estómago, páncreas, aorta, vena y vasos renales derecho. Con respecto al páncreas, en ese momento era una sección completa y refiriéndome solamente al páncreas, opté por suturas de lo que quedaba. Puntos colchoneros del lado de la cabeza y puntos colchoneros al lado del cuerpo. No usé pancreatectomía. Con eso anduvo el paciente, la verdad que de eso zafó y anduvo bien. Me refiero a que no hice control del daño porque me dediqué a reparar todas las lesiones vasculares, fueron horas, el señor después terminó perdiendo su riñón derecho. No sé si todavía uno puede considerar como válido el cerrar el páncreas y abandonarlo distal. Suena muy lógico la pancreatectomía distal, pero yo no sé si en todos los casos, o en este caso extremo, con lesiones vasculares asociadas severas, quizás uno tenga que usar, no sé si llamarlo sutura, pero por lo menos cerrar y abandonar el páncreas distal y dejarlo con la cabeza lo que le queda del páncreas. Eso por un lado. Por otro lado, lo de la decisión de la DPC en trauma, ya la DPC programada es una cirugía compleja y con alta morbimortalidad. Y se le suma el trauma.
Y lo que ustedes muy bien dijeron, Andrea y María Fernanda, si me permite el nombre, llamarla por el nombre, es esto de lo que uno ve en el momento y cuando repite en su cabeza la película de lo que ya vivió. Y a veces está ese paciente que dice, depende del estado del paciente, y el anestesista te dice, mirá, si querés seguir, seguí. Distinto es cuando el anestesista te dice, flaco, terminá porque nos quedamos sin paciente. Y uno sabe que si no logra drenar bien la secreción biliar y la secreción pancreática hacia afuera, y si al día siguiente o a las 48 horas el terapista te dice, no, todavía no está para meterlo, y te encontrás con que cuando lo vas a meter, te encontrás con todas las lesiones generadas por la secreción biliopancreática, es lo que un poco definiste muy bien, no sabía cómo expresarlo, esto de uno ponerse en el modo trauma y saber qué es lo que puede hacer en el momento y con qué cosas se puede encontrar en el futuro. Un poco lo definieron ustedes muy bien, decir, en qué momento, o sea, el punto de definir este paciente, ¿le hago la duodenopancreatectomía porque por la lesión traumática la requiere y lo reconstruyo ya? ¿O le hago la duodenopancreatectomía y espero para reconstruirlo sabiendo los riesgos que corro después de la imposibilidad de poder hacerlo por distintos motivos, ya sea porque el paciente empeore por otros motivos, o porque me encuentre cuando lo quiera reconstruir con todos los tejidos muy inflamados y dañados por la secreción biliopancreática? Creo que ahí depende mucho de la situación del paciente y la experiencia de cada uno. Gracias. Muchas gracias a usted. Para continuar, invitamos a hablar al doctor Fujimi, que me estaba levantando la mano. Néstor. Perdón. Buenas noches. Muy buenas las exposiciones. No sé, nosotros para contar una pequeña experiencia que tenemos nosotros en trauma pancreático, la verdad que muy bien, no nos ha ido. Y la verdad que la única duodenopancreatectomía que hicimos en trauma era porque ya estaba hecha prácticamente y el tiempo quirúrgico fue muy cortito y no fue bien. Y después debo decir en forma medio jocosa que cuando nos quisimos hacer los cirujanos HPV, nos fue muy mal. Sí, lamentablemente tenemos muchas heridas pancreáticas inadvertidas en el contexto de que muchas veces, que es algo que yo ya he comentado aquí, nos vienen los pacientes, llegan los pacientes de forma muy tardía, con muchas horas de evolución debido a las distancias que se deben de recorrer, y la verdad que nuestro hospital es el único que está haciendo trauma en toda la provincia, entonces tenemos la desagradable sorpresa de que muchas veces ya tenemos placas de citoestatonecrosis ubicadas por todos lados, y por esas mismas razones que digo que no nos ha ido bien. Reitero, cuando nos quisimos hacer los HPV nos fue peor, creo. Los pacientes se murieron dentro de las primeras 24 horas. Nada más. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahora llega una de las partes preferidas de las reuniones. Vamos a darle otra vez la voz a Ale de Gracia, que se recordó un tip para compartir. Sí, me acuerdo recién. Uno de los temas cuando uno quiere hacer la colágeno preparatorio y ver cómo está el virus, lo que suele pasar es que cuando inyecta el contraste se le va todo el duodeno, entonces el virus no se tiñe. Hagan la prueba, cuando hagan las colágenos, yo la hice, pongan la solución de contraste en frío. ¿Sí? Un ratito en el agua con frío y después lo inyectan al principio lento y por último fuerte. Ese frío espasmodiza la papila y te marca el virus. La próxima vez que hagan una colagio tracker, hagan la prueba y van a quedar. De hecho, le traigo a la mención, cuando Mirici describió la miricigrafía, para que todos los cirujanos le dieran la misma velocidad de inyección, Mirici diseñó una jeringa que se llamaba la jeringa Mirici. La jeringa Mirici tenía un émbolo que era a rosca. Entonces, por más que le dieras rápido, siempre la velocidad era lenta. Así que es un detalle de color. Pero hagan la prueba, pongan el líquido en frío. El líquido en frío espasmodiza la papila en el último inyección. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, después queremos escuchar la palabra de nuestros participantes que ya vienen de larga data, como por ejemplo el doctor Otalaní. No sé si se habrá vuelto a conectar porque estaba medio como con problemas de conexión.
Me parece que no. Otolino, ¿no? Otalani. Otolino, perdón, disculpas. Hola, ¿cómo están? Perdón, es que Ay. dijiste Otalani y yo dije, ese no soy yo. Sí, de verdad que yo mira, yo he disfrutado muchísimo, Andrea, tu exposición es brillante, de verdad que hiciste una exposición en lo que todos aprendimos y sobre todo ese tema de los abordajes me pareció fundamental. Y bueno, y a María Fernanda que tenía días que no la veía, de verdad que qué bueno, María Fernanda, verte otra vez y estar acá en actividad. Hay varias cosas interesantes, ¿no? Yo pienso que totalmente de acuerdo con ustedes, menos es más en trauma de páncreas. Sin duda alguna, lo que decía el doctor Fabián de esa analogía con comer camarones es totalmente, es importante tenerla en consideración. Yo recuerdo que mi jefe, que ya tiene 85 años, el que me enseñó muchísimo, me comentaba a raíz de la utilización del Propofol, que hace muchos años, pero muchísimos años, te podrás imaginar hace cuánto, de forma anecdótica, utilizaban leche. Yo nunca le pregunté cómo hacían para colocar leche, pero sin duda alguna tenía el mismo principio de Propofol cuando yo quería hacer algún tipo de contraste, ¿no? En lo que se refiere al Wilson, esto, ¿no? Sin duda alguna, el Whipple, yo siento y la experiencia que hemos tenido, que así como la de todos ustedes, poca, porque no llegan pacientes con esa frecuencia, y apoyo mucho lo que decía Héctor, que los Whipples que se hicieron fueron porque el paciente vino con el Whipple prepago, pues, pre-realizado, porque sin duda alguna venía con una destrucción y tú hacías una cirugía en segundo tiempo. Y pasaba algo en mi hospital que me di cuenta en un momento que empezaron a aparecer Whipples de forma deliberada en pacientes con trauma pancreático. Entonces me puse a indagar un poco y era que había personas que habían terminado su residencia de cirugía y hacían o estaban haciendo cirugía oncológica, ¿ok? Y entonces hacían turnos en el hospital, ¿no? Entonces, por cosas muy, claro, como ellos estaban entrenándose en cirugía oncológica y tenían pues cierta experticia en hacer Whipple, entonces resulta que empezaron a aumentar los números de Whipple. Y yo decía, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que a tanta gente le están haciendo Whipple, ¿no? Y era precisamente por un abuso y un exceso, Andrea, lo que tú decías, un exceso en la terapéutica, y eso va a depender mucho de quién lo esté operando. Pareciera mejor para el paciente que la persona no tenga tanta experiencia y se dedique a modo trauma, controlar el sangrado y a evitar unas reparaciones excesivas que sin duda alguna van a terminar con un paciente críticamente lesionado. Eso es lo que quería decir y muchas gracias por la oportunidad y encantadísimo de la participación de hoy. Muchas gracias, doctor. Disculpe el cambio de apellido. No te preocupes. Bueno, ¿alguien más quiere dar algún comentario o algún aporte? Vemos ya a amigos de las reuniones como son el doctor Fernando Machado. Bueno. Andrea, ¿querés agregar algo más o María Fernanda? Solo una cosa. Sí. Mariano se acuerda porque quedó muy dolido. No tengo duda que los hombres tienen mucha mejor memoria que las mujeres, lo he comprobado. Bueno, les voy a compartir la última votación porque hoy me gustó esto de que voten, chicos. Así que la última pregunta es una encuesta de satisfacción. Básicamente para ir orientándonos en cómo son estas charlas. Queríamos saber si esta tiene opciones múltiples, pueden elegir cualquiera. Queríamos saber si fue útil para ustedes, si cambiarían algo. Lamentablemente no tengo cómo poner para que me pongan cómo cambiaran algo. Si les dio herramientas para poder modificar conductas en el manejo pancreático, o si todo lo contrario, generó más dudas de las que tenían. Así que si quieren ir votando, ahí les dejo la última encuesta, que es una encuesta básicamente de autoevaluación. Recuerden que es múltiples, así que pueden marcar más de una.
Vamos por el 55%, Cash votó. Voten todos, así me autocritican, dale. No está la opción de Sanguiti ahí, me parece. De Mariano, el sobrino. Bueno, el 77% votó. Y ahí les comparto me ponen que fue útil y que les dio herramientas, así que les agradezco los buenos comentarios. Una cosa antes de terminar la reunión, quiero aprovechar para que sepan que el encuentro próximo que tenemos el miércoles que viene es una modalidad especial, interactiva, que va a estar a cargo de varios especialistas, y la realidad es que, bueno, son casos clínicos con expertos, y los invitados que tenemos, entre varios que nos costó decidir cuáles, tenemos, bueno, nuevamente a la doctora Potes, al doctor Puyana, que ya ha estado en alguna de nuestras reuniones como comentarista, y por el momento también a Hugo Gómez. Así que en la semana, como siempre, vamos a alargar el flyer para que todos tengan el ID y el horario que es el de siempre y se mantiene, y para que sepan quiénes van a ser los expertos en esa ocasión. Así que, bueno, para probar un poco más esto de interactuar con ustedes, se nos ocurrió como una buena propuesta y para cambiar un poco la temática. María Fernanda, te agradecemos muchísimo tu participación. Esperamos que te hayas sentido cómoda y que te haya gustado. Muchísimas gracias, de verdad fue un honor. Realmente me siento muy contenta de poder compartir con ustedes las experiencias y aprender de ustedes también. Me parece encantador ver la controversia, es lo que más me gusta, y lo más importante es poder volver a ver caras amigas. En este momento de pandemia y de incertidumbre, creo que eso hace que podamos, nos hace más humanos. Entonces, muchas gracias por la invitación y seguramente trataré de poder acompañarlos e invitar a los residentes y a otros colegas de Colombia para que participen. Lo mismo que de toda Latinoamérica. Creo que sería una muy buena oportunidad. Muchas gracias. Andrea, ¿querés agregar algo? No, nada, agradecerle a María Fernanda por la predisposición desde el primer momento. Realmente para nosotros es un placer hacer esto y agradecerles a todos el que estén ahí, que nos escuchen y que nos alienten a seguir para adelante. Esperamos que esta nueva modalidad, esto que vamos a intentar de comentar casos, esté bueno para ustedes también y que les guste esta nueva tarea que vamos a hacer el miércoles que viene, o esta nueva forma. Y esto de ponernos a jugar con las preguntas interactivas fue un poco como ensayo para la semana que viene, para poder ir haciéndolo un poco más interactivo y participativo. Así que muchas gracias y los esperamos a todos el miércoles que viene. Gracias. Gracias. Saludos, saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.